Así que vamos a desviarnos un momento aquí. Las palabras, la palabra de Dios es es valioso que existe. Verás, Jesús era el Señor. La sangre de Jesucristo era la sangre vital de la palabra. Así que es un subconjunto de la palabra. Amén. Pero la palabra es lo que es eterno. Esa palabra es eterna porque estaba en el principio. Era, siempre fue, siempre será. La palabra de Dios es eterna y es lo más precioso porque todo fue creado por la palabra. Ahora, cuando Jesús derramó su sangre, que entendemos que la sangre es una herramienta poderosa. Entendemos que la sangre de Jesús es una sustancia sumamente preciosa y una herramienta sumamente poderosa. Pero es parte de la composición de la palabra, porque era la sangre de Jesús, pero es la palabra. Era la sangre de la palabra. Así que la vida de la palabra estaba en la sangre, alur. Así que esa sangre es la que se derrama, es la sangre de aquel que ha sido derramado. Así que lo más poderoso no es la sangre, es la palabra. Porque la sangre era solo una parte de la palabra. Oh, gracias. Realmente muy bueno. Mira, la gente no entiende las lenguas. No entienden lo que está pasando, ¿sabes? Suena raro y suena gracioso. Y la gente piensa, Dios mío, ¿sabes? Y no era mi intención pasar mi tiempo aquí hablando de lenguas. Pero te lo digo, es un don que quieres tener. Se llamaba el don de lenguas. Es un don, porque lo que sucede es que te recargas a ti mismo. La Biblia dice que el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. En otras palabras, ya sabes. La gente lee eso. Las denominaciones que no creen en el bautismo del Espíritu Santo leen eso y dicen, mira, puedes edificar a la iglesia profetizando en tu idioma natural. Bueno, eso es cierto. Pero hay momentos en los que no te preocupa tanto que identifiquen a la iglesia como que te preocupes a ti. Que yo necesito ser edificado porque no puedo edificar a la iglesia si yo no estoy edificado. En otras palabras, solo puedo dar lo que tengo dentro de mí. Por eso, la capacidad de orar en lenguas y edificarme me fortalece. Ahora tengo la capacidad, porque me he edificado, de edificar a otra persona, de liberar. Ellos no van a entender la palabra de mi lengua, pero sí entenderán las palabras naturales que salen. Y si me he edificado a mí mismo, ahora puedo edificar a la iglesia. Así que no es algo negativo, es algo positivo que tienes que hacer primero. En otras palabras, si vas a ministrar, y esto debería ser cierto para cualquiera que ministre, si vas a ministrar en algún lugar, deberías pasar un tiempo orando en lenguas primero para edificarte, para fortalecerte, al menos para darle al Espíritu Santo el control. Para que Él pueda dar una palabra y tú puedas escuchar esa palabra y empezar a edificarse para que estés edificado y puedas ir a entregar esa palabra. Porque no quieres entregar una palabra si no tienes la unción para hacerlo. Necesitas la unción de Dios. Y esa es una manera de acelerar el recibir la unción. Voy a intentar, ahora volviendo a las palabras otra vez. Entonces, hay una jerarquía de palabras, por así decirlo. Hay una la cosa más poderosa, importante y valiosa en el cielo y en la tierra es la palabra de Dios. La palabra de Dios hablada por la boca de Dios es la más poderosa. Es el valor y la jerarquía número 1. La palabra rema, por así decirlo, es la palabra que Dios te reveló. De igual manera, valor excepcional.
Si Dios te da una palabra rema, es un tesoro. Eso significa que esa palabra tenía importancia. Le importaba a Dios que tú la supieras. Le importaba a Dios que la tuvieras. Si le importaba a Dios que la tuvieras, si la tienes, seguro que también debería importarte a ti. Así que cuando Dios te da una palabra rema, eso es algo precioso. Ahí hay una semilla preciosa, muy valiosa. Así que la palabra de Dios, pronunciada por la boca de Dios, la palabra de Dios, la palabra rema de Dios que Él te entrega, también tiene una jerarquía extraordinaria, el valor de esa palabra. Esa es la palabra rema. El valor del logos, es decir, la palabra escrita que está aquí para que la veamos, esa es una palabra excepcionalmente valiosa. El valor del logos puede aumentar enormemente cuando es pronunciado. De la boca de un creyente con fe, no llega al nivel de la palabra rema, pero sí se eleva por encima del nivel de la palabra escrita que está aquí. En otras palabras, el hecho de que esto sea la palabra de Dios, hasta que se saca de la página y pasa por el corazón del creyente y se mezcla con la fe del creyente. Son solo marcas en un pedazo de papel. Es solo papel y tinta, ¿sabes? Y eso es todo. No es realmente la palabra de Dios. Solo se convierte en la palabra de Dios cuando la tomas y la pones dentro de ti. La mezclas con tu fe. El Espíritu Santo se involucra en ese proceso y ahora la liberas de tu boca con fe. Ahora hay un gran poder en eso, esa palabra. Hay un gran poder en esa palabra, incluso si es la liberación de la palabra logos. No llega al nivel de la palabra rema, pero sigue siendo una palabra poderosa. Por eso, si crees en Dios por algo, quieres ir al logos. En otras palabras, si no tengo una palabra, quieres orar y preguntar, Dios, ¿tienes una palabra para mí? ¿Cuál es la palabra sobre esta situación? Porque la palabra, la semilla, siempre es la palabra. Si estás creyendo que Dios haga algo, puede que haya otras semillas, además de la palabra de Dios, pero la semilla de la palabra de Dios siempre es necesaria, porque Dios hace todo por medio de su palabra. Puede que no la escuches, sepas ni entiendas, pero te aseguro que está ahí, porque Dios no hace nada sin su palabra, porque Él y su palabra son uno. Así que el poder de la palabra está una vez más en estas palabras jerárquicas. Ahora, veamos el extremo inferior. ¿Cuál es el extremo inferior? El extremo inferior sería alguien que entra a la gasolinera escupiendo vilezas. Esa palabra no vale nada. Quizá lo tenga para el diablo, pero te afecta a ti y a Cristo. Y luego está todo lo que hay en medio. Hay palabras ociosas que usas. Quizá hayas dicho cosas en broma o algo inapropiado a alguien porque te enojaste, te molestaste o te alteraste. No importa cuán espiritual creas que eres, todos somos culpables de decir cosas que no debimos o simplemente no notamos lo que decíamos. Nuestro hablar no siempre está sazonado con sal. Así que la palabra que ofende a otra persona o la palabra que es ofensiva o inapropiada, esa también es una palabra, ¿sabes? Pero el valor de eso es que no tiene ningún valor significativo en absoluto. Así que las palabras tienen una jerarquía diferente. Lo que quieres es que las palabras de Dios sean las palabras que tú uses. Leí un artículo una vez. Estaban hablando de John D. Rockefeller, la esposa de John D. Rockefeller Jr., su esposa. Y ahora, John D. Rockefeller fue el hombre más rico del planeta. En su época, cuando murió y era un cristiano poderoso, era cristiano de verdad. Él era un cristiano bautista. Su hijo, John D. Pensamiento Rockefeller Jr., él transmitió esa fe a su hijo, John D. Rockefeller Boa Jr., quien luego se convirtió por derecho propio
en el hombre más rico del planeta. Y se decía de John D. Rockefeller Jr., que es su esposa. Nunca hablaba, a menos que fuera para pronunciar la palabra de Dios, o para bendecir a alguien con la palabra de Dios, pero era una mujer cristiana poderosa que había dominado la lengua, que había dominado su uso. Ahora la Biblia dice, en el libro de Santiago, ningún hombre puede domar la lengua. Es cierto, ningún hombre puede domar la lengua, pero el Espíritu Santo puede domarla y guiarla. Puedes invitarlo a que te hable. Puedes invitarlo a que te guíe cada vez que te prepares para hablar y te vuelves mejor en ello. Te vuelves más disciplinado en eso. Una de las cosas que descubrí hace muchos años fue que la disciplina del ayuno creaba un control sobre mi lengua. Y no sé exactamente cómo sucedió eso, pero mientras más ayunas, mejor te vuelves en el control de tu lengua. Es una disciplina espiritual de algún tipo. Como dije, no pretendo entenderlo, pero me doy cuenta de que eso me sucedió. Cuando comencé a ayunar, mientras más ayunaba, menos. Mi lengua simplemente se soltaba y decía cosas que no debía decir. Y supongo que es porque es una disciplina espiritual, que estoy disciplinando la carne. Y cuando tu boca suelta algo que no debería decir, eso es un asunto de la carne, ¿sabes? Y si en el acto de ayunar estás disciplinando la carne o estás restringiendo la carne, supongo que probablemente así es como sucedió eso. Pero hay una jerarquía de palabras y debes tener cuidado de que si estás creyendo en Dios por algo, quieras usar las palabras de mayor valor. Ahora, puede ser que estés creyendo en Dios por algo y no sepas cómo involucro a Dios en ese proceso. ¿Cómo hacemos para que Dios esté en ese proceso? Mira, está claro que tú lo sabes quieres involucrar a Dios en cualquier tipo de actividad espiritual o cualquier tipo de fuerza espiritual o cualquier cosa que quieras que esté involucrada en lo sobrenatural. Necesitas que Dios esté involucrado en eso. Si Dios va a estar involucrado en eso, va a requerir su palabra. ¿Qué palabra? Bueno, si no tienes una palabra rema, en otras palabras, una palabra hablada a tu espíritu, deberías orar, deberías pedir eso. Pero si no lo tienes, empieza con la palabra lotus. Encuentra algo aquí que se aplique a tu situación y comienza a hablar. Comienza a orar e invita al Espíritu Santo a participar contigo en tu tiempo de oración. Dedica tiempo a orar la palabra que has recibido y que sientes que es la palabra adecuada. Invita al Espíritu Santo y pasa tiempo orando en lenguas juntos sobre esa situación para que tú y el Espíritu Santo estén alineados, sean uno. El Espíritu Santo es tu ayuda, no está en tu contra, sino a tu favor, obrando para ti. Así que cuando invitas al Espíritu Santo a orar contigo mientras oras por una situación en particular, bueno, Él está a tu favor y está contigo. Así que de repente Él está orando contigo. Y cuando oras en lenguas, invitas al Espíritu Santo a orar contigo sobre las situaciones. Él está orando por lo mismo. Él está orando por aquello que tú querías que Él orara. Oh, aleluya. Una vez más hemos pasado por alto, por completo, el poder que hay en las lenguas. Quiero decir, lo hemos pasado por alto totalmente. Y te animo, vuelve a considerar eso. Sabes, regresa, haz esto hoy. Vuelve y di, Señor, tu palabra dice que recibiría poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre mí. Quiero una visitación fresca de ese poder. Quiero una renovación fresca de ese poder. Espíritu Santo, ven sobre mí de manera nueva. Te doy permiso para venir sobre mí de manera fresca. Ven sobre mí de manera nueva y dame una dosis fresca de eso. Aleluya. Porque eso es lo que quiero. Quiero una dosis fresca de poder. Y quiero que participes conmigo, con todo lo que el cielo tiene para mí. Todo lo que el cielo tiene a mi disposición a través
del poder de las lenguas. Quiero que me impulses a hablar en lenguas. Impúlsame cuando deba soltar una lengua o cuando deba soltar una palabra. Oh, cállate. Vocales. Así que es arriba. Bueno, de todos modos, volvamos a Génesis 11. Estábamos terminando con Génesis 11. Verás, eso es lo que Dios tenía en mente desde el principio. No era que estuvieras de acuerdo con personas que van a ver el mundo de manera diferente a como tú lo ves. Y una vez más, no hay nada de malo en tener un compañero de oración. No hay nada de malo en orar con otras personas. Pero el compañero de oración más importante que tienes, incluso antes que tu cónyuge, el compañero de oración más importante que tienes, resulta ser el Espíritu Santo. Y quieres que Él esté involucrado en tus oraciones y en cada oración que hagas. Ahora, en cuanto a... De nuevo, también hay una jerarquía de compañeros de oración, donde dos o más de ustedes. ¿Cuál es la jerarquía? Bueno, el cónyuge debería ser el número 1. Después del Espíritu Santo. El primero es el Espíritu Santo, pero el segundo debería ser el cónyuge. Ahora, hay muchas personas cuyo cónyuge no ha nacido de nuevo, o su cónyuge no tiene ningún interés en las cosas de Dios, o lo que sea, pero aún así, ya sabes, todavía puedes orar con alguien que sea afín. Intentas ser de un mismo sentir. Pero, una vez más, el valor de ese compañero de oración probablemente disminuye cuando sales de ese círculo, pero es el valor más alto. Es el Espíritu Santo quien es tu compañero de oración. Y por eso quiero que el Espíritu Santo siempre sea mi compañero de oración. ¿Qué? ¿Por qué no orar? Porque donde hay dos o más de ustedes de acuerdo en cualquier cosa, el Padre Celestial lo hará por ustedes. Bueno, ese es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo, orando contigo. Así que Él sabe las palabras que decir cuando tú no las sabes. Esa es también parte del valor de las lenguas, porque no necesariamente sabes cuál es exactamente la palabra que va a ser recibida, por lo que yo estoy creyendo. Y quieres preguntar, si crees en Dios para lo sobrenatural, quieres preguntarle a Dios, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla que tienes para esto? Estoy creyéndote por esto. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios es. La semilla más importante es la primera semilla. Así que le estás pidiendo que te dé una palabra acerca de eso. Si Dios te da una palabra diferente o te habla una palabra sobre ese asunto, esa es la señal. Ese es el objetivo de alto valor. Esa es la palabra de alto valor con la que quieres comenzar a declararla tú mismo, porque al hablarla, tu fe va a crecer en eso, porque fue una palabra de Dios. Cuando tienes una palabra rema de parte de Dios, y sabes que es una palabra rema, sabes que esa es una palabra que Dios me habló, cada vez que hablas esa palabra, cada vez que sueltas esa palabra, tu fe va a aumentar un poco más, solo un poco más. Y si estás creyendo en Dios, digamos que estás creyendo en Dios para sanar lo incurable. Porque esto sucede todo el tiempo. Hay personas que van al médico y el médico les dice, bueno, no hay nada que pueda hacer por ti. Tienes esta enfermedad y ya no podemos tratarla o ya no se puede hacer nada más. Bueno, eso no significa que Dios no pueda tratarla. Eso no significa que Dios no pueda encargarse de ello. Simplemente significa que la visión del médico es limitada. La visión del médico es incapaz de ver. ¿Cómo podría ayudarte más? Pero la visión de Dios nunca está limitada. Así que lo que empiezas a orar es, Dios, dame una palabra sobre esto. ¿Sabes? Dame una semilla. Hay una semilla para mi sanidad. Hay una semilla para mi ayuda. Hay una semilla para la cura. ¿Cuál es la semilla? Ahora, la semilla siempre involucrará la palabra. Ahora bien, puede que también haya algo más. Por ejemplo, ¿sabes? Dios puede decir, bueno, tienes un problema con tu dieta, ¿sabes? O tienes un problema con lo que sea que pueda ser. ¿Sabes? Tal vez tú consumes algo que no deberías estar consumiendo, ¿sabes? Tal vez sea alcohol, tabaco, alimentos inadecuados, alimentos que son malos. ¿Sabes? Como por ejemplo, noté en mi cuerpo físico, vaya. A medida que he envejecido, mi cuerpo usa más energía para digerir los alimentos que antes.
Y quiero decir, era un pensamiento extraño para mí. ¿Sabes? Cuando era niño, nunca pensaba en comer algo y que tu cuerpo usara energía para digerirlo. Pero a medida que fui creciendo, de repente me di cuenta de que si comía una comida grande o comía algo inadecuado, tardaba más para digerirlo y podía sentir cómo se me iba la energía. Ahora, comer los alimentos correctos hace una enorme diferencia en eso. De repente ya no lo siento, ¿sabes? Porque estoy comiendo lo adecuado. Amén. Así que amén, lo entiendo. Recibo una palabra de Dios. De verdad recibí una palabra de Dios. Esto es lo que quiero que comas. Sabes, estas son las cosas que deberías estar comiendo. Si comes estas cosas, ya no tendrás esa sensación. Ya no estarás gastando toda tu energía tratando de digerir la comida y podrás enfocar tu energía en el trabajo. Podrás enfocar tu energía en el estudio de la palabra o en lo que sea que estés haciendo. Así que Dios te da la semilla respecto a esas cosas, porque ves, Dios entiende las cosas. Quiero decir, y si le hubiera dicho a mi doctor, escucha, puedo sentir mi cuerpo digerir la comida, ya sabes, y simplemente me está absorbiendo la energía. Probablemente diría, perdiste la cabeza, ya sabes. Pero yo sé lo que sé. Quiero decir, puedo sentir lo que siento, pero gracias. Eso estuvo genial, equipo. Pero el Espíritu Santo no está loco. El Espíritu Santo nunca está loco. Oh, Elliot. De todos modos, siempre estuvo en el corazón y la mente de Dios que tuvieras un compañero de oración en Él. Sí. Amén. Ay. Amén. Estoy tratando de tomarme un momento para recordar el versículo que estoy diciendo, ya sabes, donde Él habla de pecadores, haciéndolo Él mismo. En otras palabras, tú sabes que yo no encontré el restaurador, creo, o algo así. Tal vez eso es minutos. Déjame, solo eso. Permíteme la libertad solo por un momento de buscar eso. Eso sería Isaías 42. Para encontrarlo por ti. ¿Y dónde estaba esto? Dije que lo vi para mí y luego lo descubrí. Y por lo tanto, tuve que hacerlo yo mismo. Ha habido una sesión. Sí, eso era el 42. Sí, es en el 59. Isaías 59, 16. Isaías capítulo 59. ¿Y cuáles? 59. 6. 6. Isaías 59, pone 16. Y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera intercesor, por tanto su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. En otras palabras, lo que está diciendo es, no pude encontrar a nadie que intercediera, así que tuve que hacerlo yo mismo. Sí. Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ves? Amén. El Espíritu Santo es Él. Él es quien lo está haciendo. Amén. No pude encontrar a alguien que estuviera de acuerdo contigo, al nivel que necesitabas que alguien estuviera de acuerdo contigo. Él es el amén, aleluya, el que representa la verdad y la fe. ¿Lo ves ahora? Muchas gracias. Hay una importancia en las lenguas. Hay una importancia en el bautismo. Y eso se ha perdido tanto está tan perdido en nuestra generación, ¿sabes? Porque pensamos, ¿para qué sirve eso? Y la Biblia dice que ya sabes, alguien ora en el servicio. Si oro en lenguas desconocidas, nadie los va a entender. Y sabes, la gente no es edificada. Ese no era el propósito de eso. El propósito no es orar en una situación de reunión. Quiero decir, las herramientas tienen propósitos. Es como que no puedes usar un martillo para atornillar un clavo. No puedes usar un destornillador para clavar un clavo. Es porque las diferentes herramientas tienen diferentes propósitos. Y las lenguas como herramienta, la lengua es una de esas herramientas poderosas que posees.
tienes que usarla en el lugar correcto. Tienes que usarla en el lugar correcto. De todos modos, hay una jerarquía de palabras simplemente para diferentes valores de palabras. Pero el mayor valor está en el costo. Por lo tanto, habrá una palabra. Y en algún momento esa palabra tiene que pasar de la lengua a lo natural. En algún momento tienes que saber qué hablar, qué orar. Tus oídos tienen que escucharlo, ¿sabes? Y simplemente tienes que empezar a decirlo. Mira, una de las grandes revelaciones que el pastor Gary y yo nos conocimos hace muchos años. Y como dije, ambos hemos nacido de nuevo desde hace mucho tiempo. Es que las palabras son creativas. Sí, las palabras son creativas. Ellas producirán, ellas crearán y Dios te las dio. Junto con la fe, recuerda la escritura en Hebreos donde dice, los mundos fueron formados por la palabra de Dios. ¿Es el 6? Creo que es el versículo 6. Los mundos fueron formados por Hebreos 11, versículo 6, creo. Los mundos fueron formados por la palabra de Dios. De modo que las cosas fueron hechas de lo que no se veía. En otras palabras, Él hizo cosas. No había nada más que su palabra. Él creó con su palabra. Y tú fuiste creado a su imagen y semejanza. Fuiste creado para tener el poder creativo de las palabras mezclado con la presencia del Espíritu Santo, trabajando dentro de ti para producir las cosas en tu vida que deseabas tener. Para producir sanidad donde de otro modo no habría sanidad disponible. Para producir finanzas donde de otro modo no habría finanzas disponibles. A Dios le interesan las finanzas. Dios sí. A Dios no le interesa que estés en bancarrota. No le interesa que no tengas nada, ningún tipo de financiamiento. A Él le interesa que tengas provisión en abundancia, sea lo que sea que eso signifique. Sí, ¿Y sabes qué? Antes de que nos vayamos, quiero leer. Vamos a buscar antes de terminar hoy, porque veo que el tiempo se nos está acabando. Mira, quiero que veamos Job 42. Vayamos a Job 42. Ahora, esta es la conclusión. Perdón, capítulo 38, versículo 33. Dios está cuestionando a Job aquí. Está cuestionando a Job y a sus amigos. Les está haciendo preguntas y dice, y voy a leer esto en la versión amplificada. Dice, ¿conoces tú las ordenanzas de los cielos? ¿Puedes establecer su dominio sobre la tierra? En otras palabras, lo que le está diciendo a Job es, tú no eres Dios. Las ordenanzas del cielo, las cosas que fueron ordenadas en el cielo, tú no las hiciste. Y no puedes conocer su impacto en la tierra, solo tienes que recibirlas. Es decir, la parte que no añadió fue que simplemente tienes que recibirlas de mí. En otras palabras, no conoces esas ordenanzas a menos que las recibas de mí. No conoces las leyes, no conoces la ley espiritual a menos que la recibas de mí. Debes obtener la ley espiritual de mí. No conoces el impacto de la ley espiritual en la tierra a menos que la recibas de mí. Así que eso es lo que lo que está diciendo ahí es que tú no tienes el derecho de decir cómo funcionan las cosas en la tierra. No tienes el derecho de decir que la ley espiritual logra esto o aquello. Yo soy Dios, yo soy quien lo dice y te digo cómo funciona. Eso es lo que está diciendo en ese pasaje. En otras palabras, no tienes el derecho de decir que tú eres quien decretó cómo funciona la ley espiritual. Yo soy quien lo dijo. Ahora, volvamos al versículo 42. Y aquí está hablando a los amigos de Job.
dice, por tanto, tomad ahora 7 becerros y 7 carneros, versículo 8. Tomad ahora 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced por vosotros mismos un holocausto, y mi siervo Job orará por vosotros. A él lo aceptaré, para que no os trate conforme a vuestra necedad. Eso es algo poderoso. En otras palabras, lo que dijo ahí fue, Job va a orar por ustedes. Haré que Job ore por ustedes y aceptaré lo que Job diga. No aceptaré lo que ustedes digan. Esa es una de las bases de la oración intercesora. Y no estoy diciendo que no ores por cualquiera. Ya sabes, oras por lo que sea. Oras por lo que Dios te mueva a orar y por quien Dios te mueva a orar. Pero hay personas que tienen una relación diferente con Dios. Y lo que Dios está diciendo, ellos no arruinaron su relación con Dios diciendo lo incorrecto. No arruinaron su relación con Dios creyendo cosas que los iban a impedir. ¿Ves quién subirá al monte del Señor? Aquel que tiene manos limpias y un corazón puro. Él.